Muy buenos días. Agradecemos de antemano esta excelente convocatoria a este encuentro que ha organizado la Universidad Finisterre en alianza con el Museo Rally de Santiago, con quien mantenemos ya una alianza hace unos 5 años y que busca precisamente difundir el patrimonio latinoamericano entre nuestras audiencias. Bueno, hoy nos acompaña la profesora Magdalena Dardel, quien va a impartir una charla sobre un tema que es muy identitario de nuestra región. Se trata del muralismo latinoamericano, arte, política y espacio público, donde vamos a conocer las características de este género artístico en el siglo XX, una modalidad que se ha usado para transmitir ideas políticas, cristalizar en el fondo posicionamientos en distintas materias y que ha sido tan relevante en la historia del arte de América Latina. Bueno, Magdalena es doctora en Historia del Arte del Instituto Alto de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y actualmente es profesora asociada del Departamento de Artes Integradas de la Universidad de Playa Ancha. Un gusto también poder incorporar al mundo académico de regiones en nuestra programación. Magdalena, muy buenos días. Voy a activar de inmediato tu micrófono para que puedas iniciar tu presentación. Bueno, a todos Bueno, nuestros participantes, además de agradecerles, los que ya nos conocen saben que el chat que está al costado derecho de sus pantallas está habilitado para ir recibiendo sus preguntas y comentarios, las que le transmitiremos a la profesora al final de esta sesión. Magdalena, ahora sí, buenos días. ahora sí, Muchas gracias. Lorena. Buen día, gracias. Bueno, primero quisiera felicitar la iniciativa, la alianza entre la universidad y el museo, agradecer la invitación, por supuesto, y me parece particularmente interesante que estén trabajando en temas de arte latinoamericano, que muchas veces es desconocido para nosotros mismos. Entonces, espero también poder contribuir abriendo los criterios para considerar y apreciar nuestro arte. Es un panorama general del muralismo latinoamericano a partir de los criterios o las relaciones que podemos establecer entre arte, política y espacio público, centrándonos en 3 casos, que son los de México, que es el más paradigmático y el más conocido sin duda, el de Argentina a través de un grupo en particular, que es el Grupo Espartaco, y la deriva que el muralismo va a tomar en Chile a través de 2 ejemplos bien distintos entre sí que ya presentaremos. Primero que todo, me gustaría partir explicando algunos criterios generales del muralismo latinoamericano, planteando en primer lugar que el muralismo mexicano es aquel que abre el criterio respecto a la pintura mural en Latinoamérica, es decir, es el modelo paradigmático, aquel que tenemos quizás como mayor ejemplo o el ejemplo más clásico, pero es también el primero en términos históricos en abrirse a la pintura mural como área de experimentación histórico-artística. Respecto a esto, creo que hay que tener en consideración 2 aspectos. El primero tiene que ver con que el muralismo no es solamente una técnica, es decir, no solamente consiste en pintar en los muros, particularmente en los muros de los espacios públicos, sean estos al aire libre o sean parte, por ejemplo, de algún edificio público. Sino que también el muralismo es una manera de entender el arte, de entender que el arte se puede manifestar y se puede expresar no solamente en un soporte más cotidiano, como puede ser un muro, sino que también que debe estar introducido en la vida urbana y particularmente en la vida pública. Entonces diríamos que el muralismo es sobre todo, más que una técnica, una manera de entender cómo el arte se relaciona con la sociedad. Y es el muralismo mexicano el que instala en Latinoamérica del siglo XX ese punto como un punto valorable. Ellos lo toman particularmente inspirado en el primer renacimiento italiano, aspecto al que ya me voy a referir. Y el segundo aspecto que creo que es importante mencionar es precisamente lo que está desarrollado en los puntos de más abajo y que tiene que ver con la visión social
que tiene el muralismo. Usualmente asociamos al muralismo a una corriente política específica, más tendiente hacia la izquierda, ¿cierto? Más vinculado a demandas de tipo social, pero también hay que considerar que el muralismo puede o no tener visiblemente una suerte de activismo político. Esto quiere decir que a través de lo que representa el mural haya una propuesta específica que puede ir desde elegir cierto candidato o candidata en elecciones, por ejemplo, pero también con ciertas demandas concretas o denuncias también puede ser. Pero aunque el muralismo visualmente no tenga esa estrategia, digamos que no apunte su visualidad, su mensaje a una participación política activa, ya en el mero hecho de salir a la calle, que es lo que planteábamos antes, ya hay una propuesta social. Y eso es particularmente notorio en que el muralismo va a ser tradicionalmente figurativo. ¿Qué quiere decir eso? Que representa imágenes del mundo real, como la que vemos aquí en esta sección del denominado Mural de la Patria de Guayasamín, pintor, grabador y muralista ecuatoriano que está en el Palacio de Gobierno, Palacio Legislativo de Quito. Aquí hay elementos que nosotros identificamos que sabemos que son de la realidad, tal cual es, ¿no es cierto? No hay una interpretación o no es abstracto, en el sentido de que representa algo que quizás está en el interior del artista, que es un poco más difícil de comprender, sino que el muralismo se va a caracterizar por lo general por este lenguaje figurativo, concreto, que muestra la realidad tal cual es, por supuesto, interpretada por el sentir de la o el artista. Salvo ciertas excepciones de las cuales voy a hablar un poco más adelante. ¿Qué queremos decir cuando el muralismo está inspirado en el modelo del primer Renacimiento italiano? Si nos vamos a fines del periodo gótico, orígenes del Renacimiento, particularmente en Italia, nos vamos a encontrar con esta idea heredada de la tradición medieval, tanto románica como gótica, de la iglesia como una Biblia de piedra. Es decir, que el mensaje bíblico fuese interpretado a través de imágenes en la iglesia. Mucho de eso permanece hasta la actualidad, cuando si vamos a una iglesia independiente que sea más antigua o más moderna, vamos a encontrar, por ejemplo, una representación del Vía Cruz y vamos a encontrar ciertas imágenes que tienen un fin pedagógico, ilustrativo, que nos quieren enseñar ciertas cosas. Ese elemento de didáctico que tiene el primer Renacimiento italiano, particularmente el muralismo de artistas como Giotto o Masaccio, por ejemplo, va a ser aprendido particularmente por los muralistas mexicanos. Conocido es que Diego Rivera viaja a Italia para estudiar a estos artistas y tomar desde ahí cómo ellos interpretan esta Biblia y la traducen en la Biblia de piedra. O en este caso diríamos no solamente de piedra, sino el término proviene de la iglesia gótica, sino que también en una Biblia quizás a color, que va a ser el muralismo de las iglesias de entre el año más o menos 1300 al 1450 aproximadamente. Pero lo que toma el muralismo mexicano de ese modelo va a ser la idea de este arte público, pero evidentemente con otro sentido, ya no religioso, sino que vinculado con demandas sociales, con una noción de pueblo y particularmente vinculado en el caso del muralismo mexicano a la Revolución Mexicana y desde ahí se traduce a toda Latinoamérica a distintos procesos revolucionarios, porque se entiende que el arte es un factor de cambio político. Es decir, que el arte no solamente tiene una dimensión ilustrativa, narrativa o decorativa, sino que también incide en las demandas sociales. Y en ese sentido quiero tomar una cita de un artista argentino que trabaja en distintos soportes, incluyendo la pintura mural, en la que dice: el arte es revelación y solo hay una forma de revelar la imagen de América Latina, la revolución. La revolución no se representa, se hace. El arte muralista es revolucionario. Y esto no tiene que ver solamente con, insisto, lo que les decía antes, la revolución, porque lo que representa el mural es revolucionario, una figura de
una revolución política, etcétera, sino que la estrategia muralista es revolucionaria en sí misma. Quizás para nosotros hoy no sea tan revolucionaria porque quizás estamos muy acostumbrados al lenguaje de la pintura mural, pero la idea de sacar el arte a las calles siempre va a ser una idea revolucionaria que se opone al modelo clásico de la obra de arte en un contexto cerrado, como lo fue en la iglesia durante la Edad Media o como en el museo en la Edad Moderna. Partamos entonces con algunas consideraciones generales respecto al muralismo mexicano. El primer elemento que hay que tener en cuenta es esta idea de construir una nueva sociedad, es decir, que el arte opera en el mundo y que puede transformar y puede contribuir a la transformación social. Entonces, post-Revolución Mexicana, surge la necesidad de crear un nuevo lenguaje visual para esta nueva sociedad, y el lenguaje es el de el muralismo a partir de la creación en 1922 de la denominada Unión Revolucionaria de Obreros Técnicos, Pintores, Escultores y Afines, que va a ser la primera institucionalización interesada por el trabajo de la pintura mural. Las obras, tal como en el muralismo medieval, van a tener el sentido de un objetivo didáctico, explicativo, pedagógico, que todo el mundo pueda entender. Por eso también el lenguaje de la pintura mural es tan fácil de entender, es tan figurativo, porque busca que todos podamos entender de qué hablan estas obras. Y como ya adelantaba, el muralismo mexicano va a instalar la noción de muralismo a nivel latinoamericano a partir de el muralismo con un sentido político, con un sentido social y sobre todo con un sentido reivindicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertos elementos sociales que los artistas detectan, injusticias, demandas, denuncias, van a ser denunciados, propuestos, evidenciados a través de la pintura mural con un fin reivindicativo. Sabemos, por supuesto, que pintar un asunto políticamente o socialmente complejo en un mural no va a transformar evidentemente ese problema, no lo va a cambiar, pero al menos lo va a difundir, lo va a ilustrar, lo va a evidenciar. Y eso es lo que pretende este objetivo reivindicativo que comienza en el muralismo mexicano y que desde ahí se traslada a todo el muralismo latinoamericano, teniendo en cuenta que, como ya dije, el muralismo mexicano va a ser el modelo que después va a tomar la pintura mural en distintas partes de Latinoamérica. El muralismo mexicano ha estado atravesado por esta idea de tres grandes maestros, que son Orozco, Rivera, Siqueiros, muy conocidos los tres, que instalan cada uno un lenguaje muy particular, una pintura muy sólida visualmente, quiere decir con figuras, digamos, muy, no solamente figurativas, sino que también casi escultóricas, como vemos en esta obra de Orozco, ¿no es cierto? Mucho volumen, en definitiva, muy cerca de la realidad para que no hayan segundas o terceras interpretaciones, para que el artista evidencie claramente cuál es su objetivo y nosotros como espectadores, espectadoras, lleguemos a entender claramente que la pintura quiere representar eso y no otra cosa. Eso va a ser muy evidente en las primeras expresiones muralistas. Después, digamos, en la década de los 80, 90 en adelante, van a aparecer algunas diferencias respecto a eso sobre las cuales ya hablaremos. Veamos un mural icónico de este periodo, que es El hombre controlador del universo, una obra que está en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, de Diego Rivera, quizás la obra más conocida del muralismo mexicano. Una obra de 1934 cuyo proyecto había comenzado en 1933, cuando la familia Rockefeller le encarga a Diego Rivera hacer un mural para el acceso, el hall de acceso del edificio de los negocios familiares en Nueva York, y que es el que tenemos a nuestra izquierda, que no alcanza a ser terminado, y sino que al contrario es destruido porque él incluye a Lenin, lo que la familia encargante no acepta y que opta por destruir el mural. Seguramente si han visto la película Frida, esto está representado, quizás se recuerdan de esa escena. Y en 1934 es invitado a hacer un mural al Palacio de Bellas Artes de México y opta por recoger nuevamente ese modelo y lo repite. Vamos a
ver que este mural tiene 3 secciones. La del centro, en donde vemos a este obrero controlando el universo, y que divide el universo en 2 partes. Por una parte aparece a lo que es nuestra derecha, el macrocosmos en las aspas de esta máquina que controla el hombre, y que refiere particularmente a la teoría de expansión del universo formulada a inicios de la década de 1930, lo que demuestra que Diego Rivera evidentemente estaba en gran conocimiento no solamente de la ciencia del periodo, sino que también del desarrollo científico, social del momento, y que quiere hacer una pintura de carácter contingente. No quiere hacer una pintura histórica, sino que quiere hacer una pintura que muestre posición frente a lo que está pasando en ese momento. Y a nuestra izquierda, en las 2 aspas de ese lado, aparecen referencias al microcosmos. Aparecen células, aparecen gérmenes, también aspectos que en ese momento estaban avanzando en términos científicos. Y en el centro, en esta mano que está en alto, que la mano no solamente tiene esta idea como política de la lucha, sino que también de mostrar esta bola, que son a los átomos de oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, que son los elementos que permiten la vida. Además, nos vamos a encontrar a nivel iconográfico con ciertos inventos como la rueda, el microscopio, la radiación, la electricidad, todos grandes inventos que han permitido el desarrollo de la humanidad y que él pone en evidencia como símbolos del progreso. Este hombre controlador del universo está en una encrucijada, al centro de una encrucijada de qué camino seguir. El capitalismo a nuestra izquierda, es decir, a la derecha del hombre, y el comunismo a nuestra derecha, es decir, a la izquierda del hombre. Vamos a avanzar para ver algunos detalles. Ahí está lo que les comentaba de estos grandes inventos, de la idea del desarrollo, el microscopio, los rayos X, la rueda, etc. Y veamos entonces estos 2 paneles frente a los cuales se enfrenta el ser humano, o este hombre como símbolo de la humanidad. A la izquierda, al panel izquierdo, entonces, tenemos símbolos tales como Darwin, la ciencia, la religión, la lucha de clases, la guerra química, la injusticia social, y perdón, ahí me adelanté un poquito, y también muy interesante que aparece aquí abajo, en el detalle que está abajo, no sé si ustedes pueden ver mi cursor, este personaje mirando hacia nuestra izquierda, que es Nelson Rockefeller, incluido entre las clases altas, un poco indolentes a el sufrimiento, a la guerra química, y además cerca de los patógenos. Entonces, evidentemente, ahí hay una denuncia y una suerte también de venganza, si se quiere interpretar así, a la situación que Diego Rivera había vivido el año anterior. A la derecha tenemos el panel que representa el socialismo, en donde está Lenin dando la mano a trabajadores de todo el mundo, de todas las razas, en una manifestación en la Plaza Roja con el mausoleo de Lenin al fondo, y aparecen ciertos símbolos asociados a el buen uso de los avances sociales. Hay una referencia que me voy a devolver al panel principal, a la imagen central, para que lo podamos ver. No solamente esta referencia política, de la cual ya voy a hablar, que está a nuestra extrema derecha, sino que también en la aspa que está hacia abajo se ve el buen uso de la ciencia, pensando en la radiación para tratar el cáncer, que era algo que estaba surgiendo precisamente en ese momento. Y también una imagen central de este panel es la presencia de Trotsky, Marx y Engels, que aparecen vinculados al pueblo, a las luchas sociales, como aparece también la bandera que cargan referida a los trabajadores del mundo.
Esta obra es paradigmática del sentido del muralismo político y del muralismo mexicano como apertura a el muralismo latinoamericano, teniendo en cuenta que no siempre van a tomar una posición tan activista como la que toma Diego Rivera, pero sí va a aparecer muy claramente esta idea del arte como estrategia para cambiar el mundo. Veamos un segundo ejemplo del muralismo mexicano. Este es un ejemplo intermedio, si se quiere, porque lo hace un equipo que se llama Equipo Poligráfico, liderado por Siqueiros, pero que el resto de los artistas, que son un escenógrafo y 3 pintores argentinos, entonces es un ejercicio como un poco más internacional y que está hecho en Buenos Aires. No podríamos considerarlo, por lo tanto, directamente del muralismo mexicano, pero sí liderado por Siqueiros, uno de los grandes muralistas mexicanos. Siqueiros acepta un encargo para realizar una obra en una quinta en las afueras de Buenos Aires, que va a entender como una acción colectiva. Y aquí aparece otro criterio muy importante para entender el muralismo, que es esta noción de lo colectivo. Lo colectivo no solamente en un sentido político, como lo definió Diego Rivera en el ejemplo que acabamos de ver, sino que lo colectivo también como una estrategia de creación colectiva. Y que además es interdisciplinario, porque también usa fotografía para preparar la obra, que ya vamos a ver algunos detalles de ella. Se utiliza un proyector cinematográfico, se utiliza un aspersor para pintar, es decir, se incorpora la tecnología y la diversidad disciplinar para hacer esta obra. Ahí hay otras 2 vistas y quiero que nos vayamos a ver un link que les voy a mostrar. Lo pueden buscar en el sitio del Mural del Bicentenario, que es donde está, perdón, Museo del Bicentenario, que es donde está este mural actualmente, y que ahí lo pueden ver, ¿cierto? ¿Están viendo mi navegador? Y que ¿Se ve? ahí, sí, perdón. Sí, ¿Sí? se ve perfecto. Perfecto. Aquí en esta vista en 3D podemos recorrer el ejercicio plástico completo. Este es el acceso y si se fijan es una habitación que originalmente era una bodega pintada por completo. Precisamente el muralismo tiene una dimensión colectiva y participativa y pública. Entonces puede ser un poco contradictorio que Siqueiros haya aceptado este encargo privado, pero en realidad lo hace, o se cree, la historiografía y la historia del arte hoy creen que lo hizo porque suponía un desafío técnico y le permitía explorar la materialidad. Y en ese sentido, este ejercicio plástico, de hecho el título también da cuenta de ello, no es una propuesta política y social, sino que es una propuesta más bien material, en donde el artista se interesa por explorar la materialidad del lugar. Y lo coincide como una suerte de una caja transparente que está sumergida en el agua, en donde nosotros como espectadores estamos dentro de la caja y lo que vemos a nuestro alrededor es todo lo que está pasando en el agua. Estas personas que nadan, por eso aparecen también deformadas, que se enfrentan a esta caja con curiosidad donde estamos nosotros. Si pueden ir o cuando vayan, si tienen la posibilidad de ir a Buenos Aires, vayan al Museo del Bicentenario, que está detrás de la Casa Rosada, tiene acceso gratuito y pueden entrar a conocer este ejercicio plástico que realmente es muy interesante desde el punto de vista de lo técnico. No es una obra revolucionaria, sino que es una obra cuya revolución es la técnica y la metodología. Para que la obra sea revolucionaria en su sentido, en su tópico, en lo que trata, tiene que estar en el espacio público. Pero esta es una obra que es revolucionaria en el modo en que es pintada. Pasaremos ahora al segundo caso que vamos a revisar, que es el del grupo o movimiento Espartaco, que es de origen argentino.
Es un movimiento que surge más tardíamente, hacia el año entre el 59 y el 68, y que pretende o que rechaza el colonialismo, lo que ellos denominan colonialismo cultural, que es estar constantemente copiando a los modelos, a los patrones europeos, y sugiere un arte social con vinculación a los problemas específicos de lo local, es decir, en este caso, a los problemas específicos argentinos. Y lo que quiere hacer es dialogar con la tradición muralista, con el arte americano, y desde ahí sugerir una propuesta vinculada al carácter local del arte. Para ellos el arte revolucionario tiene que abordar problemas locales. Y está en definitiva en contra de las grandes capitales artísticas, en ese momento París y Nueva York, para sugerir un arte figurativo, monumental, si se fijan en el tamaño de las figuras, desvinculándose con la tendencia vigente más importante de ese momento, que es el informalismo, más o menos la pintura de Jackson Pollock, de Anthony Tapies, en Chile la de José Balmes. Ellos son artistas informalistas, que son obras que quizás son más difíciles de entender porque no son tan figurativas. No se puede entender tan claramente cuál es el mensaje. Y ellos se quieren desvincular de esa tendencia tan vigente en esa época para, a partir de un criterio que definen como latinoamericanista, una pintura de carácter político. Leamos brevemente lo que ellos sugieren en este manifiesto. Es evidente que en nuestro país, en este caso Argentina, a excepción de algunos valores aislados, no ha surgido hasta el momento una expresión plástica trascendente, definitoria de nuestra personalidad como pueblo. Los artistas no podemos permanecer indiferentes ante este hecho y se nos presenta con carácter imperativo la necesidad de llevar adelante un profundo estudio del origen de esta frustración. Fíjense cómo aparece desde un principio la necesidad de parte del artista de tomar posición no solamente política, sino que posición artística. El arte debe expresar algo, el arte tiene un rol, tiene un compromiso. Esto se vincula a la cita con la que partí de Noé, esta idea de que el arte debe ser revolución. Si analizamos la obra de la mayor parte de los pintores argentinos, especialmente de aquellos que la crítica ha llevado a un primer plano, observaremos como característica común el total divorcio con nuestro medio, el plagio sistematizado, la repetición constante de viejas y nuevas fórmulas, que si en su versión original constituyeron auténticos hallazgos artísticos, al ser copiados sin un sentido creativo, se convierten en huecos balbuceos de impotentes. Esta idea de que el arte que copia, en este caso al patrón europeo, ya no es original, ya no es propositivo, y que el arte latinoamericano tiene que tener sus propias demandas, no se trata solamente de copiar. Las causas determinantes de esta situación están en la base misma de nuestra vida económica y política, de la cual la cultura es su resultado y complemento. Una economía enajenada al capital imperialista extranjero no puede originar otra cosa que el coloniaje cultural y artístico que padecemos. Ojo, que lo plantea casi como una enfermedad. La oligarquía, agente y aliada del imperialismo, controla directa o indirectamente los principales resortes de nuestra cultura, y a través de ellos enaltece o sume en el olvido a los artistas, seleccionando únicamente a aquellos que la sirven. Constituye, además, por ser la clase más pudiente, el principal mercado comprador de obras artísticas. En virtud de los intereses que representa, se caracteriza en el plano cultural por una mentalidad extranjerizante, despreciativa de todo lo genuino nacional y por lo tanto popular. Aquí se agrega otra variable, que es esta dimensión de dado, que es las clases que determinan qué consumimos artísticamente, elige otras cosas, es misión de los artistas desarrollar estas estrategias más bien populares. Y si se fijan, detrás de esto subyace una idea que está en todo lo que hemos visto hasta el momento y que es muy propio del arte del siglo XX, que es su dimensión utópica. El arte en el siglo XX es utopía, tiene una intención de transformar el mundo, de generar cambios a través de precisamente el arte. Y particularmente eso se nota mucho en las estrategias muralistas, porque a través de este lenguaje público, participativo, político, se pretende generar cambios, quizás en algunos casos cambiar maneras de pensar, incluso adoctrinar, pero transformar el mundo. Veamos una cita más de este manifiesto,
que sintetiza todo lo que hemos venido conversando. El arte revolucionario latinoamericano debe surgir en síntesis como expresión monumental y pública, y esas quizás son las dos principales características del grupo Espartaco, la monumentalidad de sus figuras y el carácter público. El pueblo que lo nutre, porque parte del pueblo, fíjense que el pueblo no solamente es el destinatario, sino que es el punto de partida, el pueblo que nutre este arte, deberá verlo en su vida cotidiana. Aquí hay un deber, ¿no es cierto? Y un imperativo. El pueblo debe verlo, porque si no, no tiene sentido. ¿Y cuándo debe verlo? En la vida cotidiana, no en el museo al que se acude ocasionalmente, sino que en los puestos de trabajo, en los caminos de la casa al trabajo, en los lugares de quizás recreo. Por eso también en tantas galerías de Buenos Aires, si han podido visitarlo, van a ver que hay muchos murales, las galerías comerciales. De la pintura de Caballete como lujoso vicio solitario, fíjense, la pintura de Caballete no solo es un vicio, sino que es lujoso y solitario. Es una crítica tremenda a la que hace a la pintura tradicional. De la pintura entonces de Caballete hay que pasar resueltamente al arte de masas, es decir, al arte. Para el grupo Espartaco solamente este arte masivo es el verdadero arte. Un ejemplo de Ricardo Carpani, líder de este movimiento, que fíjense ya en el título, 1 de mayo, que está hecho en un sindicato de obreros en la calle Tucumán, en Buenos Aires, y que apunta entonces a esta idea de evidenciar los temas sociales, políticos de manera muy, muy evidente. Algunos otros ejemplos de murales del grupo Espartaco en distintas partes de Buenos Aires, todos caracterizados por esta monumentalidad y por la utilización del espacio público. Fíjense aquí también un espacio público interior, el interior de universidades, de sindicatos, de lugares de trabajo, de galerías comerciales, para expresar ahí, en esa cotidianeidad, este sentido político, obrero y revolucionario que para el grupo Espartaco debe ser ejemplo, que es el muralismo chileno. El muralismo chileno es quizás el más diverso de los ejemplos que hemos visto, que además son bastante más acotados, ¿no es cierto? Vimos dos grupos concretos, específicos. En cambio, en Chile vamos a ver una situación un poco más transversal. Y voy a ofrecer dos casos. El primero es el de las brigadas muralistas y el segundo es el del Museo a Cielo Abierto de Valparaíso. Las brigadas muralistas son un grupo específico que surgen hacia el año 1963-1964 en el contexto de las campañas políticas. Al principio yo les comenté que precisamente una de las estrategias del muralismo va a ser el de las campañas, y es el que vamos a ver en las brigadas muralistas. Dentro de las que más conocidas son la brigada Ramona Parra, asociada al Partido Comunista, la brigada Elmo Catalán, asociada al Partido Socialista. Diríamos que son como las ramas artísticas de esos partidos. Y en la campaña de 1970, sin duda, el mural político se consolida. De hecho, a tal punto que una vez que triunfa la unidad popular, de cierta manera el lenguaje visual, el lenguaje artístico de ese gobierno va a ser precisamente el que antes habían empleado las brigadas muralistas, con sus estrategias visuales muy, muy características: contorno negro, muy sólido, pintura de colores fuertes, mensajes que, si bien son figurativos, se alternan con símbolos políticos, uso vertical de murales en el espacio público. Seguramente todos conocemos, hemos visto ejemplos de las brigadas muralistas y no dudo que los reconocemos enseguida, incluso hasta el día de hoy, que se emula y que no solamente ya parte desde el núcleo. Y aquí hay otra característica importante, y es que las brigadas muralistas ofrecen una suerte de apropiación, es decir, otra persona que le interese ese estilo pictórico y que esté de acuerdo con los principios políticos que rigen a la brigada, perfectamente puede tomar ese lenguaje y aplicarlo en otro tipo de mural. Eso explica que el mural se haya difundido tanto en Chile como en el extranjero. Durante la dictadura fueron borrados, la mayoría de los que vemos hoy día son posteriores, y algunos otros casos que se han recuperado. Quizás el más icónico es el que se llama El primer gol del pueblo chileno, que está actualmente en el Centro Cultural Mata,
que es una obra que hace Mata en conjunto con la Brigada Ramona Parra, que fue borrado en la dictadura, lo encuentran, se encuentra posteriormente, si no me equivoco, el año 2006, se restaura y lo podemos visitar hoy en día. Y en el extranjero también han aparecido, de hecho, cada cierto tiempo aparece alguna noticia que se encuentra uno, se han encontrado en Holanda, en Suecia, porque chilenos que se exiliaron los encontraron, o sea, los siguieron realizando en otras partes del mundo. Y eso genera este estilo definido, característico, que tenemos hasta la actualidad de las brigadas muralistas. Muy políticas y muy participativas, y diríamos como en el espectro visualmente opuesto de lo que después va a ser el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso. El Museo a Cielo Abierto de Valparaíso se origina en una propuesta que se desarrolla entre el año 68 y el 73, que es denominado el Taller de Murales de la Universidad Católica de Valparaíso, liderado por el pintor, arquitecto y profesor Francisco Méndez Lavé. Un artista que hoy se está revalorando, del cual acaba de haber una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes entre diciembre del año pasado y marzo de este año. Quizás tuvieron la oportunidad de visitarla en la Sala Mata. Lo que quería hacer este proyecto liderado por el profesor Méndez es una propuesta plástica para comprender el espacio a partir de una relación entre la pintura y el paisaje. Son pinturas abstractas, y aquí hay una de estas pocas excepciones que les decía que existe en la pintura mural, en donde no hay algo reconocible. Si se fijan en este ejemplo que estamos viendo en el Cerro Barón, muy cerca de la iglesia de San Francisco, en esta fotografía tomada desde la Avenida España más o menos en el año 1972. No hay aquí algo que yo pueda reconocer y que diga a través de este elemento el conjunto de autores está evidenciando una propuesta política, una demanda social, una denuncia, una creencia frente a un tema. No existe, sino que es un ejercicio visual, un poco como el ejercicio plástico de Siqueiros, pero aquí llevado más allá de la figuración. Es una obra abstracta en la que Francisco Méndez diseña una obra que sus estudiantes pintan, estudiantes además de todas las carreras de la universidad, porque era un curso, lo que hoy entendemos como un curso de formación general, y que la acción política, la acción, digamos, social, no está en el tema, porque no es reconocible, sino que está en la acción de salir a pintar el espacio público, de intervenirlo, de transformarlo, pretendiendo que el sentido era que los vecinos, las vecinas tuvieran acceso a obras de arte que estaban en los museos, porque había salido el mural político, había salido el mural figurativo, pero la pintura abstracta no había salido del museo. Y el ejercicio de Francisco Méndez es precisamente que la pintura abstracta, salga y dialogue con el espacio público. Esa idea va a ser interrumpida por el golpe de Estado en 1973, y en 1991, una vez que vuelve la democracia, Francisco Méndez decide retomar el proyecto, pero ahora con otra idea que hoy conocemos como Museo a Cielo Abierto de Valparaíso, en donde Francisco Méndez invita a distintos artistas nacionales que finalmente completaron un total de 17, con la intención de volver a utilizar el espacio público, más o menos con este mismo ejercicio, y hacer un regalo a los habitantes de la ciudad, particularmente a los habitantes del Cerro Bellavista, que es donde está el museo. Es una experiencia colectiva de la cual participan artistas, profesores, estudiantes que ejecutan los murales, pero también los vecinos como receptores de esta obra. Es una experiencia pedagógica porque es una asignatura, los estudiantes tienen una nota y un aprendizaje por participar de este proyecto, y participativa porque no solamente involucra a los agentes que acabo de mencionar, profesores, artistas, pintores, estudiantes, vecinos, sino que también engloba a la ciudad completa. Es un regalo para la ciudad, es un regalo para los habitantes, en donde dialoga la particular geografía, topografía, arquitectura de Valparaíso con estos obras tan particulares. Hay figurativas, hay abstractas, pero el sentido es de regalar un museo completo. Y quizás la obra que mejor sintetiza eso es esta pintura de Mario Toral, que dice una dedicatoria que se alcanza a ver la primera parte, en la parte baja, que dice: para los habitantes de las aguas, y del otro lado dice: y de los cerros de este valle del paraíso.
ofreciendo una dedicatoria explícita y concreta a la ciudad. Algunos otros murales, todos en este caso de 3 premios nacionales, arriba Guillermo Núñez, al medio Matilde Pérez y abajo José Balmes, todos artistas súper reconocidos y muy determinantes de nuestro siglo XX, artistas que ya estaban completamente consolidados cuando participan de esta obra. Entonces, lo que ellos quieren hacer es participar de esta obra colectiva, no solamente donando un mural, que es un mural específico, concreto. Muchos de ellos, de hecho, estos 3 artistas ya habían participado de propuestas muralistas, sino que es el participar de un museo que sale del muro para instalarse en los muros de la calle. Sale del espacio cerrado. Son todos artistas que están en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero que no se quedan ahí, sino que su acción política ya no es decir 1 de Mayo o los trabajadores como hizo el Grupo Espartaco o como hizo el muralismo mexicano, sino que su propuesta política está en ofrecer este diálogo pintura-ciudad a través de un criterio fundamentalmente abstracto. Para terminar, me gustaría, antes de darles la palabra y que conversemos sobre algunos de estos temas, plantearles algunos desafíos de la pintura mural, a los cuales todas las pinturas murales están enfrentadas. Particularmente el caso del Museo a Cielo Abierto quizás es el más crítico porque es el que está en peor estado de los que vimos, porque no tiene una política de conservación, tema que podemos hablar en algún otro momento. Pero todos los murales están enfrentados al desafío de la mantención y conservación, que es mucho más compleja que la de un cuadro que está en un espacio cerrado, sino que esto está sujeto a la lluvia, el clima, el sol en Valparaíso, además la neblina y la sal de mar, incluso los murales en espacios cerrados, como los de las galerías de Buenos Aires que veíamos hace un rato, también están enfrentados a problemas de humedad y problemas cotidianos de los muros, el pasar de la gente, etc. Tenemos en Santiago también los ejemplos de los murales que hizo Nemesio Antunes en galerías de Santiago Centro, que también hoy están en una situación bastante crítica, aunque están en proceso de restauración. Luego viene el desafío de la autoría. ¿Quién hizo este mural? ¿Quién hizo el boceto? ¿Quién lo pintó? En el fondo, ¿a quién entendemos como autora de este mural? En este sentido, me gustaría rescatar esta idea del mural de los estudiantes, que es un mural que diseña Francisco Méndez, pero que se lo regala a los estudiantes porque ellos lo pintan, y es un homenaje a la participación que ellos tienen. Y se llama mural de los estudiantes, no se llama mural de Francisco Méndez, como se llaman los otros. Entonces ahí hay una reflexión bastante interesante sobre la autoría. Luego viene el tema de la propiedad. ¿Quién es el dueño de este mural? Porque el vecino, en este caso, el dueño de esta casa azul que vemos aquí, es dueño de la casa, del muro, pero ¿eso lo hace dueño también de la obra que alberga ese muro? Es una pregunta abierta. Y finalmente, el desafío más importante de la pintura mural es que es una pintura que va cambiando con la ciudad. No podemos pretender que el mural siga estático, porque el mural se va transformando, porque se va transformando la ciudad también. Las ciudades cambian, las ciudades se transforman, todos lo hemos visto, todos lo hemos presenciado. Y no podemos pretender que el mural que forma parte de la ciudad siga intacto como si nada hubiese pasado. Por supuesto que esto no justifica la vandalización, los rayados, etcétera, sino que es un desafío para pensar qué pasa con un mural que está inserto en una ciudad, que dialoga con una ciudad que está en constante transformación. Con estas preguntas y con estos desafíos termino y les cedo la palabra para que podamos conversar sobre los puntos que les quise presentar hoy día. Gracias. Mil gracias, Magdalena. La verdad es que un recorrido precioso por el muralismo en Chile, Argentina y México. Quiero detenerme un poquito en Chile porque salió en el chat muy al principio de la charla sobre el impacto que tuvo la visita de Siqueiros en Chile, en el fondo. En Chile el muralismo se da, como decía, estuvo un poquitito más tarde, hacia la tercera década del siglo XX, y está muy influenciada por la visita de Siqueiros y la realización de su mural Muerte al invasor en la escuela de Chillán. A ver si nos podrías comentar un poquito sobre el impacto de ese mural y lo que vino después. Sí, sin duda es un mural paradigmático en Chile, no solamente por el hecho de que viniese uno de estos grandes maestros mexicanos a intervenir la Escuela México y a tomar también posición política frente a la tragedia social y nacional que fue el terremoto.
y querer reconstruir, aportar a la sociedad post-terremoto desde el arte. Ahí hay un elemento bastante interesante que sin duda instala este mural como paradigmático, pero también lo es porque es el primer ejemplo que tenemos de un muralismo chileno comprometido políticamente. Antes, por ejemplo, estaba la situación de artistas como Laureano Guevara, un gran artista nacional, o los murales que había hecho Arturo Gordon en la parte alta de la Biblioteca Nacional, pero no había en ellos una posición política explícita como lo va a ofrecer Siqueiros en Muerte al Invasor. Entonces hay que diferenciar, digamos, el mural como técnica, que puede ser sobre cualquier tema, de el mural como propuesta política, que es lo que instala Siqueiros en Chile. Hay otro elemento del mural que tiene que ver con la experiencia de trabajo colectivo, que entiendo que incluso hoy día o con los años se ha ido transformando en un método incluso terapéutico. Sí, sí, es que en la dimensión colectiva y pedagógica, de hecho hemos visto que en nuestras ciudades en los últimos años se han llenado de murales, y ya no solamente el mural artístico, sino que dices, como bien dices tú, el mural creativo, el mural terapéutico que hacen, por ejemplo, un grupo de niños o un grupo de personas que adscriben a cierto tipo de causas vinculadas quizás a cierta enfermedad o al bienestar del adulto mayor, por dar algún ejemplo cualquiera. Sino que hay que dividir ahí, también hacer una distinción entre el mural con un sentido artístico, del mural activista, y el mural que solamente tiene un sentido creativo, que es igualmente válido y que también puede ser muy decorativo, pero no necesariamente es artístico, tiene otra finalidad. Mira, otra de las preguntas que, bueno, o piden tu comentario es sobre la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, donde también tenemos la presencia de un mural del artista mexicano Jorge González Camarena, que Sí, fue fuertemente dañado en el último terremoto. Ahí piden tu comentario también. sí, bueno, la Pinacoteca de la Universidad de Concepción es un ejemplo espectacular para comprender no solamente el muralismo, sino que también toda nuestra historia del arte. Quienes se interesen por este tema y tienen o son de Concepción o tienen la oportunidad de visitarlo, creo que tienen que ir sí o sí, porque ahí está muy bien resumida toda nuestra pintura del siglo XX, y el hecho de que esté, que al ingresar nosotros veamos este mural quizás es como muy inspirador, al decir que no hay un límite entre la pintura de Caballete y la pintura mural. Esta distinción que veíamos que hacía el grupo Espartaco, muy radical y muy utópica, de decir que la pintura de Caballete era egoísta, era falsa en cierto sentido y que no se acercaba al verdadero arte, yo creo que es desmentida en ese ejercicio precioso de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, en donde somos introducidos al arte por el gran mural, pero después llegamos al arte más tradicional, en cierto sentido. Entonces creo que este diálogo es súper enriquecedor y que no hay que establecer, digamos, esta diferencia tan taxativa, sino que al contrario, ambas expresiones pueden dialogar, como bien lo hicieron también muchos artistas, como les decía, Nemesio Antunes, José Balmes, Matilde Pérez y tantos otros artistas de nuestra historia del arte que experimentaron en el mural y en otras disciplinas. Gracias, Magdalena. Mira, hay otro tema que salió también ahí en el chat. ¿Cómo convive esta expresión con el graffiti? Porque arte ciudadano hay, entonces, ¿hasta dónde en el fondo llegamos a el género del muralismo y que se mezcla muchas veces con estas otras manifestaciones ciudadanas que son el graffiti? Ese es un tremendo desafío y es quizás uno de los principales problemas a los que se enfrenta el muralismo hoy. No podemos negar la existencia del graffiti y de otras estrategias de arte urbano. No podemos quedarnos con que es feo, es menos expresivo o cualquier otro tipo de esos comentarios, sino que tenemos que saber que, o sea, decir eso, o por ejemplo, si intervienen una pared pintada o no con un mural y le hacen un graffiti o un tag, como el término que ocupan los jóvenes o las personas que pertenecen al mundo del arte urbano, y borrarlo, por ejemplo, es tapar el sol con un dedo. El desafío es plantearnos cómo hacemos dialogar las expresiones muralistas del siglo XX con estas nuevas expresiones muralistas. Recordemos que el arte siempre, y el arte muralista también, siempre tuvo oposición, siempre fue vanguardia, siempre fue criticado en su primer momento.
Entonces, ese rechazo que muchos de nosotros hoy podemos sentir y que es válido hacia el graffiti, pasó hacia Picasso en su momento, pasó hacia algunos de los muralistas que hemos visto aquí. Entonces, es, digamos, muy reduccionista y sin perspectiva histórica decir, no, es feo, se tiene que borrar. Tenemos que pensar que o sea, que el graffiti existe, cada vez tiene más fuerza, cada vez ha sido más valorado y más validado por instituciones artísticas. El primero de los grafiteros que hay en la historia del arte en la década de los 80, Jean-Michel Basquiat, un artista de origen haitiano-neoyorquino, que revolucionó el mundo del arte, hoy es un artista hipervendido, exhibido en los grandes museos de arte contemporáneo. Entonces, tenemos que considerar también que el arte siempre tiene ese elemento un poco disruptivo, incómodo en su primer momento, antes de que se instale. Y eso está pasando hoy con el graffiti, pero el desafío es cómo hacemos dialogar el lenguaje del graffiti, que hoy está instaladísimo, con el mural más tradicional, de manera armoniosa. Pero ese es, insisto, que es un problema, es un desafío que tenemos que enfrentar y conversar a nivel de sociedad. A ver, aprovecho de comentarles a Ilka y a alguien que está conectado como Praxis Consultores que vayan dejando sus preguntas o comentarios ahí en el chat, porque lamentablemente hoy día no podemos abrir los micrófonos. Una pregunta también que está planteada desde el inicio de esta conferencia es si el arte rupestre puede considerarse muralismo. ¿Cómo lo clasificamos? Bueno, arte rupestre viene de rupes, que quiere decir piedra, arte sobre piedra. Y en ese sentido, claro que es mural porque está hecho sobre una superficie mural, pero ahí viene otra pregunta. ¿Todo lo que está hecho sobre el muro es muralismo? En términos técnicos, sí, pero históricamente, digamos, la historia del arte ha delimitado que el muralismo tiene ciertas características, particularmente más que las políticas, tiene ciertas características vinculadas a este sentir pedagógico que debe tener el arte, que el arte debe ofrecer algo a la sociedad. Y en ese sentido, el arte rupestre tiene una particularidad, y es que quienes lo hacían, estos grupos, se introducían especialmente a las cuevas a hacerlo. No es que vivieran ahí, sino que podían quizás vivir en las partes de afuera, pero sí, podían introducir hasta 20 o 40 metros al interior de una cueva, porque lo hacían con un sentido ritual, para asegurar que el proceso de caza fuera exitoso posteriormente. Entonces, pensado desde ese punto de vista, y si lo tuviésemos que reducir a una de las estrategias artísticas actuales, yo preferiría el término de arte ritual más que de arte mural, porque arte mural solamente evidencia a la técnica, pero arte ritual incorpora otros elementos que también están presentes en el arte rupestre. Mira, aquí hay te voy a transmitir después el chat y los comentarios, ahí hay uno último muy simpático, dice demasiado bacán esta conferencia, así que agradecemos a todos las palabras que han ido dejando del chat. Yo no puedo dejar de cerrar esta conferencia sin recomendarles, lo puse ahí en el chat, este año, bueno, se conmemoraban los 30 años precisamente del Museo Cielo Abierto de Valparaíso. Y en ese contexto, Magdalena, nuestra profesora, publicó un libro que es muy interesante, se llama Murales no albergados, Buceo a cielo abierto de Valparaíso, así es que ahí les dejé la recomendación porque creo que vale mucho la pena revisar sus contenidos para poder profundizar un poco más para quienes les interese. No sé si podemos cerrar, Magdalena, con algún comentario de qué te encontraste en esta investigación. Sí, perfecto. Bueno, gracias por los comentarios tan amables. Ahí estaba leyendo un poquito el chat. Voy a dejar mi correo, si me das permiso, en el chat, porque alguien pregunta cómo contactarse conmigo. Ahí les escribí mi correo, así que yo encantada de quienes necesiten contactarse para que podamos conversar con estos temas. Veo que hay muchísimas además preguntas que no ni siquiera pudimos abordar, así que sería muy interesante si después pudiésemos retomar algunos aspectos. Respecto a mi libro, bueno, es parte de mi investigación doctoral, el libro es un poco una síntesis, lo que a mí me interesaba destacar, o quizás el hallazgo principal que pude hacer en este proceso investigativo, es que el Museo Cielo Abierto, que había sido considerado solamente como un hito turístico dentro de Valparaíso, y no como un fenómeno histórico,
Y eso, revelar esa información a mí me parecía esencial, decir, no, esto es importante en la historia del arte chileno, no solamente porque hay muchos artistas importantes, de los 17 artistas que hay, 11 han sido premios nacionales. Entonces, creo que ese es un dato que quizás no es concluyente, pero sí es bastante ilustrativo de la importancia de este proyecto. No solamente es importante por eso, sino que por la propuesta que hace. Y específicamente en la propuesta que hace, y si a quienes le interesen después podrán leer el libro, está, se sugiere, o yo sugiero en realidad, que hay ahí ciertos avances que en la historia del arte chileno nunca habían sucedido, como por ejemplo una nueva noción de curaduría, una nueva noción de museo, una nueva noción de arte público. Y el Museo a Cielo Abierto instala esas nociones por primera vez en la historia del arte chileno entre el 91 y el 92, año en que nace este proyecto. Entonces, ese fue como mi principal hallazgo. El libro se puede comprar, está editado por Metales Pesados, lo pueden comprar en la librería Metales Pesados, en internet lo pueden comprar en Busca Libre, pero también está en Antártica, en Feria Chilena, en todos los lugares donde distribuye Metales Pesados, que son la mayoría de las librerías, así que ahí lo pueden comprar o, como les digo, directamente en internet en el Busca sitio Libre, sí. o de Busca Libre. Así que muchas gracias por el interés. Podría haber una segunda charla por mi parte, encantada, Pero, habría que pero ver con la encantadísimo, disponibilidad. la vamos a empezar a organizar, Magdalena, porque esto abre muchos temas y la Sí, verdad mucho por es hablar. que en el chat también ha quedado la necesidad de ir profundizando en otros aspectos. Bueno, un último mensaje, el Museo Rally Santiago tiene una sala del movimiento Espartaco, así es que los invitamos también a visitar. Quienes son de regiones puede ser por la web o bien presencial, ya se encuentra abierto ahí en la comuna de Vitacura. Magdalena, la verdad es que nos quedamos cortos con las palabras de agradecimiento, creo interpretar a los participantes hoy día, de verdad que una síntesis muy, muy interesante del muralismo en México, Chile y Argentina que da para mucho más. Así que muchas gracias y cariños a todos los académicos allá en la Universidad de Playa Ancha. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a la gran convocatoria, a todos los participantes y los muy amables comentarios que estoy leyendo. Así que, bueno, quedamos en contacto y un abrazo. Un abrazo grande, nos vemos muy pronto, que estén muy bien. Gracias, Buen día, chao. chao.